todos. Siendo la 1:27, damos inicio a la conferencia del cabaret en México. Les presento a la señorita Gabriela Pulido, doctora en Historia y en Historia, además escritora del libro Ampules, Pelados y Pecatrices. Y con ustedes tiene que comprarlo. La señorita Cristina Sotelo, que es directora de Malinches Cabaret. Les pido un fuerte aplauso para ella. Les agradecemos mucho que estén aquí. De verdad es para nosotros es muy emocionante esta presentación, porque bueno, el museo está haciendo un pequeño homenaje a una gran bailarina de la época del cine de oro, que es Tongolele. El día de hoy, va a estar hoy y mañana, ¿no? Un poco del vestuario que ella utilizó en sus espectáculos. Y bueno, pues como saben, Tongolele fue una mujer que marcó, pues hizo historia, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de ella. Y bueno, y algo muy importante que quiero recalcar es que el Museo del Juguete es un museo que es un apasionado, ¿saben?, de la historia. Y no solamente de la historia de los juguetes, porque los juguetes nos cuentan mucha de la situación histórica que se vivieron. Ahorita que tengan oportunidad le dan el recorrido al museo, sino que el arquitecto siempre ha sido un fanático, ¿saben?, de estas historias que se gestan en el barrio, que se gestaron en los salones de baile. Entonces, por eso tenemos la oportunidad de ver al negro. Seguramente lo habrán visto en algunas de las películas, el famosísimo negro del Salón Colonia. Y bueno, él también es un apasionado de estos temas del cabaret, y nosotros le agradecemos mucho porque ya tenemos como 2 años, ¿no?, que el museo nos abrió las puertas. Mao, que siempre está súper atento a nosotros y que nos brinda el espacio, de verdad los agradecemos. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Quiero decirles que es una mujer que la conozco nos conocemos virtualmente y personalmente, pero bueno, no hemos tenido como tanta plática, pero nos admiramos y yo la admiro muchísimo. Gabriela es una antropóloga cabaretera, ¿no? Es una antropóloga cabaretera porque mucho del trabajo que ella tiene, que ustedes pueden consultar, es referente a estas épocas del cabaret del México, que tiene muchísima historia muy interesante. Y van a ver, bueno, pues el cabaret en México tiene algo muy importante, ¿no? El cabaret del México es un cabaret social, no es como el cabaret que pueden ver, por ejemplo, en Europa, ¿no?, que es como la pluma, la lentejuela y el corset. No, en México tiene una característica muy especial el cabaret. El cabaret es político y es social, y es el espacio donde el pueblo, la gente, podía ver espectáculos a muy bajo costo, y donde estos personajes, ellos se identificaban, ¿saben?, porque eran como ellos, y hablaban de las problemáticas de la época. En los problemas ya saben que han tenido la política. Seguramente eso ya no pasa ahora. No, pero la política pues siempre ha sido bien incisiva con el pueblo, ¿no? Y entonces eran unos espacios donde podían hablar y dialogar, y entonces el personaje que estaba en el escenario obviamente decía cosas que les hacía a la gente mucho sentido, porque hablaba de toda esa discriminación, de la desigualdad económica, y bueno, nunca estaba de más un poquito de música, un poquito de humor y un poquito de encuere, porque pues acuérdense que también había estas bailarinas que bailan como la ropa. Y bueno, pues voy a dar la bienvenida a la doctora Gabriela. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar, por estar aquí. Muchas gracias. No, al contrario, pues gracias por la presentación, y al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, nos tenemos mucho tiempo, ¿no? Así sí, como ya queriendo estar pues en esto platicando, y bueno, esto es una plática, ¿no?, con todos ustedes. Y bueno, también decirles que yo voy siguiendo todas las actividades del grupo de Cristina y me parece pues admirable, la verdad la admiro un montón. Porque bueno, finalmente acerca de las cabareteras y de las rumberas, se quedaron como en el imaginario muchos estereotipos, ¿no? Claro. Y entonces revitalizar la escena cabaretil en México tomó tiempo, pero finalmente ahorita está totalmente vigente, y es súper importante todo lo que están comunicando a través del cabaret, los grupos de cabaret, de los cuales, bueno, Cristina forma parte, pues porque son colectivos, ¿no?, de muchos lados, y es muy interesante lo que están haciendo. Así que, pues, muchas gracias por la invitación. Yo pensaba más bien como una plática, ¿verdad? Sí, vamos a echar. Sí. O sea, que platicar de Tongolele, pues que tiene toda, ya saben, o sea, para los que admiramos a ese personaje que fue Tongolele, y que además todavía está viva, ahorita ya con
con un problema de demencia. Bueno, no sé si llamarlo problema, bueno, finalmente todos vamos para allá, ¿no? Pero ella hasta hace muy poco seguía manteniéndose en forma, ¿no? Siendo la misma bailarina disciplinada que fue desde que empezó a bailar, ¿no? Porque al contrario de lo que nos cuentan a través de los estereotipos, Tongolele fue desde muy joven una profesional del baile, ¿no? Y entonces, pues, hablamos de ella en la misma época en la que estaban ya las rumberas encumbradas, pero a ella no le gustaba que le dijeran rumbera, porque pues ciertamente no bailaba rumba. Ella no interpretaba rumba, sus coreografías eran muy eclécticas y intervenían muchos factores, ¿no? De coreográficos de muchos tipos de bailes en sus coreografías, y ella era la que construía esas coreografías, diseñaba sus vestuarios. Desde muy joven, cuando yo tuve oportunidad de entrevistarla hace varios años, nos contaba, ¿no? Desde muy joven tenía una disciplina de ensayo muy ruda. O sea, ella bailaba de 8 de la mañana a 12 de la noche, preparaba sus bailables en su casa, tenía un salón de espejos y allí los preparaba. Y bueno, después de bailar, ya iba, daba muchas entrevistas, le invitaban mucho a presentaciones públicas. Era un personaje muy solicitado, porque pues todo el mundo quería que Tongolele estuviera ahí entregando premios, anunciando cosas en la televisión, ¿no? Todo el mundo quería que ella estuviera presente, a pesar de que su carrera artística fue muy fugaz, ¿no? Ella se dio a conocer mucho. Y de hecho, muchos personajes actuales, así les digo, puede ser Carlos Fuentes, personajes más actuales, muchos la buscaban literalmente por el hecho de tomarse una foto con ella. Ella fue una leyenda, o sea, como podemos ver la historia toda esta de las rumberas, y muchas quedaron como en el olvido, o como que quedaron ahí, pero Tongolele generó pues todo un movimiento, creo que muy social, ¿no? Totalmente. El ver una mujer como poderosa, ¿saben? Como siendo dueña de su cuerpo, bailando. Piensen que en esa época los ombligos empezaron a ver hasta el 68 en la televisión. Entonces, imagínense, ella le tocó la época del cine de oro. Entonces, en esa época fue las primeras películas en las que se empezó a ver mujeres que enseñaban el ombligo. O sea, ahorita uno ya enseña más que el ombligo, ¿no? Pero en esa época fue alarmante ver a mujeres no me gusta la palabra, pero la voy a utilizar, empoderadas en los escenarios, mostrando su cuerpo, y no mostrándolo, sino teniendo un talento, teniendo un baile, y Tongolele fue, creo que, una mujer que marcó. Sí, totalmente. Yo también pienso que Tongolele fue una mujer que revolucionó la escena de las representaciones femeninas, ¿no? En los escenarios de cabaret y de teatro, porque también hizo muchas representaciones en teatro. Ahí fue donde empezó ella, de hecho, en el Teatro Brasil, ¿no? En el Salón Brasil. Pero, y bueno, en el Teatro Waikiki tuvo mucha actividad. Al contrario, en aquella época, cuando se hablaba de Tongolele, que fue más o menos entre el año 46 y los 50, 56, cuando se hablaba de Tongolele se decía que ella era la que había, ahorita que decías del ombligo, que ella había introducido el ombliguismo. Claro, o sea, el ombliguismo era una palabra denostativa, ¿no? No era una palabra que hablara de la presencia revolucionaria de ella, y decían también que el país estaba contagiado de tongolelismo por culpa de Tongolele, ¿no? Y entonces utilizaban mucho en la prensa esas frases, decían, ya llegará alguien que destongolilice la escena, porque no, está totalmente tongolelizada, ¿no? Y entonces utilizaban la palabra, utilizando el nombre de Tongolele, decían muchos adjetivos que eran como trabalenguas, los utilizaban pero justo para como denostar lo que de otra manera uno veía como algo, como mujeres empoderadas, ¿no? Eso es algo que yo he dicho mucho, o sea, con otras colegas, y sin embargo todavía hay como un sector que sigue pensando en Tongolele y en las rumberas como mujeres objeto, ¿no? Cuando uno lo ve de otra manera y te metes como en los ojos de ella y ves su biografía, te das cuenta que al contrario, o sea, ella era una mujer totalmente empoderada, consciente de ese empoderamiento, y bueno, pues finalmente no podía enseñar el ombligo porque estaba censurada enseñar el ombligo, pero ella sí podía mostrar todo lo demás.
Entonces empezó, o sea, una de las cosas más revolucionarias de ella es que ella se quitó los zapatos, interpretaba sus bailes descalza y luego se ponía unos atuendos con mucho tul, ¿no? Enseñando todo lo demás. El ombligo no lo enseñaba, pero enseñaba todo lo demás. Y bueno, finalmente lo que lograba con esos atuendos que ella se ponía era que el contoneo, que los movimientos tuvieran más movimiento, aún más profundidad, ¿no? Y como ella era creadora de sus propias coreografías, pues finalmente dejó un legado ahí, pues muy importante, yo creo, ¿no? Para el cabaret. Ella, en realidad, ella no era mexicana, ella era de Washington y era una mezcla. Creo que esa característica que le dio esa magia física, porque yo alguna vez la vi de lejos y luego medio me acerqué, pero no pude. O sea, de verdad era una mujer impactante. Sí, o sea, de verdad, yo cuando la vi tenía como 60 y algo de años y era una mujer, de verdad, era muy impactante su apariencia. Su papá tenía como mezcla de español, la mamá era francesa y la abuelita era tahitiana. Por eso es que ella tiene esa inquietud por bailar tahitiano. En realidad ella no tomó clases como tal, sino más bien que su abuelita le enseñó en el tahitiano, ella lo llevó a cabo. De hecho, ella es algo muy, muy, muy increíble, porque se dice que ella no hacía coreografías. Ella decía que qué flojera hacer una coreografía, que ella conocía sus ritmos, conocía la estructura de la música, y entonces, de hecho, un bongocero, que fue uno de sus bongoceros, su marido, pues se conocían perfecto, sí. Entonces él empezaba a tocar, ya tenían una conexión muy especial, porque él empezaba a tocar y ellos ya sabían qué iba a pasar, sí. ¿No? Y en el momento era un momento de crear, de explorar sonidos, y la veías. Por eso nunca, decía ella, que ella nunca había hecho un baile igual, sí. Todos eran diferentes. Sí. Sí, de hecho, bueno, pero sí hacía coreografías, ella decía que no, pero sí, o sea, dejó así un legado, porque esas interpretaciones que hizo son, o sea, ella las construyó, ¿no? Y bueno, esto que dices de dónde viene su interés por el baile, ¿no? Muy joven, ella a los 13 años ya su abuela ya le había enseñado a bailar tahitiano, se migró hacia México muy joven. Cuando llegó a la Ciudad de México y empezó a presentarse en el Salón Brasil, no tenía ni 16 años, tenía 15 años, ¿no? Y entonces ella misma contaba que iba a las fiestas, pues, de los artistas, ¿no? Porque se popularizó muy rápido su presencia en México, y en la Ciudad de México, y entonces le invitaban a las fiestas. Ella siempre iba con su chaperona, ¿no? Y nunca iba sola, porque pues era muy niña. O sea, dicen que todo el mundo hablaba de la enigmática Tongolele. Dice ella, ¿cómo no iba a parecer enigmática? Era una niña y no tenía nada que decir, ¿no? Y entonces me quedaba callada y todo el mundo se preguntaba, ¿qué guarda? ¿Qué misterio oculta la enigmática Tongolele? Pero en realidad era eso, que ella era muy joven, o sea, lo que sería una adolescente ahorita. Y bueno, pero pues finalmente su vida era bailar, ¿no? Eso fue lo que yo creo que la coloca como hasta adelante de muchas de las carreras de las mujeres que dedicaron sus carreras artísticas al baile, porque ella tuvo una convicción desde muy joven, desde adolescente, de que lo que le gustaba era bailar. Y eso se dedicó toda la vida. Aparte, fue un impacto piensen que en esa época, ahorita todo lo que sucede llega o sea, lo que puede suceder aquí en unos segundos ya está del otro lado del mundo y alguien sabe lo que está pasando aquí. En esa época, pues obviamente no había la comunicación que hay ahorita, pero ella llegó a ser conocida en todo el mundo, o sea, en todo el mundo. En Europa la adoraban, de hecho en Europa le decían mucho así, ¿por qué no te quitas más ropa, no? Ella siempre fue muy cuidadosa, sí, imagínense. Era muy cuidadosa, porque piensan que también algunas empezaron a hacer ya lo que viene siendo el burlesque, entonces que ya era como andar en toples ¿no? Sí, pero ella decía que no, que no había necesidad. O sea, obviamente no usaba mucha ropa, ¿verdad? A comparación de las otras, pero fue un impacto tan fuerte que se dice que hasta Fidel Castro se la quería llevar para que bailara para conseguir lana para su proyecto cubano. Entonces se la anduvieron peleando, porque de verdad en todo el mundo viajó por muchísimos lados, ¿no? Sí, ella y su marido. Muchísimo. Viajó muchísimo, no filmó tantas películas, pero las que filmó fueron muy importantes. Y bueno, las dos importantes donde hace comparsa con este Tintán, que son así emblemáticas, ¿no? Pero lo que a ella le gustaba eran los teatros y el cabaret. O sea, era donde le gustaba representar, ¿no? En los salones, y además otra cosa novedosa que ella introduce es que veníamos, bueno, en la Ciudad de México las representaciones de cabaret venían de cómo planteaban las rumberas sus
sus coreografías, la escena, con escenografías muy elaboradas y orquestas, y en cambio ella reduce todo a lo mínimo, sin escenografía, con su marido el bongocero, acompañándola en el baile, que era como tener la escenografía así metida, ¿no? Dentro de la propia, exactamente, ¿no? Con ella incluida. Y bueno, eso era lo que atrapaba más, porque no tenías ningún distractor. No, o sea, te podías concentrar perfectamente en ver y apreciar los movimientos, y eso fue también una cosa que ella introdujo a la escena. Después todas las bailarinas que fueron conocidas como exóticas, que ella también forma parte de ese conjunto de mujeres. Después todas ellas también reprodujeron esto mismo, ¿no? Redujeron la escenografía a lo mínimo. Igual hubo algunas que incluso ni siquiera tenían el acompañamiento ni de orquestas ni de músicos. Nada más eran ellas interpretando bailes y hacían incluso sonidos. Por ejemplo, Calantán, que era la gran rival que inventaron para Tongolele, hacía sonidos de animales en la escena, y eso se consideraba pues más exótico aún que lo que de por sí ya estaba representando Tongolele, ¿no? Aparte, es una cuestión bien llamativa que obviamente sigue pasando actualmente, ¿no? Cuando las mujeres se apoderan o habitan sus cuerpos, ¿saben? Hacen mucho ruido. Sí. En esa época hizo mucho ruido, o sea, se decía que Tongolele estaba poseída por un demonio. Sí. Entonces, por eso, que nadie podía moverse así, en su sano juicio, nadie podía moverse de esa manera, porque seguramente ella tenía un pacto con el diablo porque estaba poseída. Por eso bailaba de esa manera. Sí. Y entonces, fíjense que, no sé, seguramente ustedes han visto muchas películas de esta época del cine de oro, y yo me acuerdo que lo más pícaro que vi en esas películas fue un beso. Y ya era una mala mujer, ¿no se acuerdan? Sí. O agarrarse de la mano, porque nunca veías una escena más allá veías una piernita, un ombligo, pero nunca veías más allá de eso, ¿no? Y entonces ya era una mala mujer, ¿no? Porque piensen que el cabaret, el cabaret es algo muy seductor, muy seductor. Siempre que uno escucha la palabra cabaret, piensa en algo así como sonríe uno porque dices sárdido, divertido. Pero la realidad es que atrás del cabaret hay esto, o sea, se creó este mundo de estas mujeres exóticas, esos bailes llamados psicalípticos, ¿no? Los bailes psicalípticos, los llamaban que eran bailes psicalípticos. Y entonces ver a mujeres tomando la escena y que piensen que o sea, que en esa época, que ustedes saben que ha sido difícil la labor que hemos hecho las mujeres de apoderarnos de espacios, había películas donde eran las protagonistas, o sea, tenían la posibilidad ellas de hacer un espectáculo en un teatro, ellas de apoderarse de las pantallas. No solamente eran como los hombres que ya conocemos de la época, sino eran estas mujeres que se apoderaban, ¿saben? Que tenían el control, el poder de estar en la pantalla y estar en primer plano, no como un adorno, ¿no? Entonces creo que eso fue muy valioso, ¿no? Sí, de esta época. Sí, totalmente. Eso también lo empezaron a hacer las rumberas, con Ninón Sevilla sobre todo. Había una complicidad muy grande entre las rumberas y los directores de cine. Entonces, sobre todo, Ninón Sevilla tenía como un encanto especial con un director de cine con el que hizo la película de Aventurera, Alberto Gou. Y entonces ellos dos hacían una super mancuerna y él la dejaba hacer. Entonces él la grababa y luego editaban el baile y hacían cosas incluso novedosas, porque esto que dices es totalmente cierto, las ponían en el centro y entonces las grababan de todos los ángulos. Difícil de hacer eso en aquella época porque tenían que colocar muchas cámaras y era mucha parafernalia, pero al editaban el movimiento completo. Entonces hay escenas de Ninón Sevilla, por ejemplo, en Aventurera, que eran imposibles, ¿no? Eran súper complicadas, pero las lograron los directores poniéndole a ella siempre en el centro, ¿no? Como un baile que interpretan en Aventurera que se llama, que es el Jardín del Edén, donde ella hace unos movimientos hacia atrás, se queda hincada hacia atrás y la toma desde arriba. No, pero esas tomas eran muy difíciles en aquella época porque tenías que colocar las cámaras, no tenían tanta técnica, tanta tecnología aquí, ¿no? En Hollywood sí la tenían, pero aquí en México no. Y igual también las escenas de Tongolele, No han matado a Tongolele, son muy interesantes por eso justo, porque a ella la ponen en el centro, de pronto hay un enigma
donde ella desaparece, ¿no? Hay una cosa enigmática, y ella siempre asociada a las pieles de animales, ¿no? Exactamente, ¿no? Y le gustaba a ella mucho usar eso, el símil, ¿no? El estampado de animales, ¿no? Hasta siempre en todas sus fotografías, incluso así las más recientes, siempre sale con sus atuendos, ¿no? De cebras, de leopardos, ¿no? Y ella misma pues asumió esa parte que a mí me parece pues muy importante, porque en eso, el haber asumido esa identidad, asume también su empoderamiento por completo, ¿no? Vinculado a un entorno, vinculado a lo animal, a lo salvaje, a lo exótico, que en aquella época, insisto, lo utilizaban como un término despectivo, ella lo vuelve otra cosa. Y por eso es tan importante su historia, porque no todas destacan como destaca ella, aunque las historias de todas estas mujeres sean importantes, todas, muy difíciles de reconstruir, por cierto, ¿no? A diferencia de Tongolele, pero ella fue la primera que asume esa identidad por completo, ¿no? Y creo que fue dentro de este mundo de las exóticas, y bueno, ya posteriormente las vedettes, creo que es de las únicas, porque bueno, a las vedettes de los 60, 70 les fue muy mal, todas. Sí, a todas, sí. Había ahí un aro de violencia y de drogas, mucha cosificación en el mundo de las vedettes, que ahora se glorifica tanto, pero principalmente estas mujeres tuvieron el poder económico, ¿saben? Porque muchos, por ejemplo, la época en las vedettes, así como más de los 60, 70, sí hubo poder económico, pero atrás de ellas había muchas cosas políticas que al final ellas quedaron en bancarrota, y fueron violentadas y quedaron en situaciones muy de mucha precariedad. Pero en cambio las rumberas, económicamente sí la libraron la mayoría, y creo que una de ellas fue Tongolele. Porque como que supo bien navegar, ¿saben? Como que supo bien navegar en ese mundo, a pesar de ser muy joven, supo bien navegar, manejar el concepto que ella tenía, porque la ayudó, o sea, porque ni siquiera fue una mujer escándalo, ¿sabes? Ella sola, su apariencia y su presencia en el escenario ya era, ¡wow! No tuvo que hacer más. Sí, no, y no permitió que, a pesar de que hay muchos, los mitos urbanos, que si fue amante de Miguel Alemán, y que si sus hijos son, hijos de, o sea, que había como estos enigmas, ¿no?, en torno a su biografía. Ella siempre iba acompañada de su marido, en el momento en el que ya fue, primero con su chaperona, que era precisamente una familiar, y luego con su marido, entonces nunca estaba sola. Y cuando iba a estas fiestas que les comentaba hace un rato, a Ninón Sevilla le daban muchísimos celos, muchos celos. Las rumberas fueron muy celosas de Tongolele, muy, muy celosas, y ya Ninón Sevilla ya era ya pertenecía a la clase acomodada, ¿no?, de los artistas. Y entonces cuando llegaba Tongolele les decía a ella, a los anfitriones, si no se va ella, me voy yo, y corrían a Tongolele de las fiestas para que se quedaran, para que no se fuera Ninón Sevilla, no era así, pues, el poder que tenían. Pero bueno, finalmente ella no se dedicó tampoco a estar en esos entornos. Era una artista muy disciplinada, o sea, eso es una de las cosas que más hay que subrayar, o sea, la disciplina de trabajo que tenía. Porque también es otro mito, ¿no? El cabaret cualquiera lo baila, no es cierto, ¿no? Me dejarán mentir. No es una cosa que se improvisa, o sea, se estudia, se trabaja. El asunto del cabaret apolítico, pues, tiene otras connotaciones, porque encima hay una representación de algo que quieren decir, que la dicen de estas maneras en el cabaret, pero que también hay una parte fuerte. No, yo hace un tiempo fui a ver estas representaciones de cabaret que hicieron con temas de feminicidios y de mujeres de autoviudas, ¿no? Y bueno, fuerte el tema, pero necesario también traerlo con este énfasis en los recursos que tiene el cabaret, que no lo tiene cualquier teatro. No lo tiene cualquiera. ¿No? Así es. Sí, el cabaret es para mí, como cabaretera, es un teatro mágico. Porque el cabaret siempre te vas a ir con algo, ¿sabes? Te vas a ir pensando en algo. En el cabaret te van a decir tus verdades, por muy dolorosas que sean verdades, y te vas a reír porque te identificas, porque dices, sí, claro, sí pasa, ¿sabes? Entonces puedes hablar de los temas más sórdidos, como feminicidios, como violencia, ¿sabes? Como estas cuestiones que pueden ser dolorosas, y el cabaret tiene esa magia de decírtelo, ¿me entiendes, verdad? Y entonces tú siempre que vas a ver una obra de cabaret, te llevas masticando algo, siempre te vas masticando algo. Entonces creo que
esa magia que tiene el cabaret, que muchas veces se ha visto mal, ¿saben? Cuando uno dice que se dedica al cabaret, luego te ven con cara de... Sí. Ojalá Sí, no. me la pasara como se la imaginan en su mente. Sí, ojalá hubiera hombres, juegos de azar, drogas, mucho alcohol, pero no pasa ojalá hubiera hombres, drogas, alcohol. Ojalá no la pasáramos así, ¿no? Que fuera, ojalá tuviéramos una mansión y muchos hombres a nuestro cuidado, pero no es así, es un engaño en realidad el cabaret. Ojalá, sí, llegamos por eso y nos quedamos por el puro gusto, porque nunca llegó el dinero, no llegaron los hombres ni el alcohol. Pero lo que tiene, fíjense, muchas veces hasta se malmiraba la gente que veía cabaret, pero fíjense que la gente que ve cabaret en México es gente que sabe, gente que lee, lo que tiene el cabaret es que tú rompes la cuarta pared. Entonces yo puedo decir algo y si alguien del público tiene otros datos o dice otra cosa, puede decirme, oye, no, tal cosa, ¿sabes? Entonces tienes que estar súper al tiro porque tienes que estar actualizado, o sea, si tú vas a ver una función de cabaret, jamás va a ser igual, jamás. Porque el cabaret se nutre de lo nuevo, de las noticias, de la política, de los chistes. Ya ven que nuestros políticos nos dan mucho que contar, ¿no? Siempre y diario, ¿no? Claro. Siempre nos dan material. Entonces lo puedes meter la siguiente semana, otro chiste, otro comentario. Sandra Cuevas, que es nuestra principal promotora la que proporciona material. Mucho material. Entonces es un básicamente ahorita, sí. Entonces, siempre es como nuevo, fresco, renovado. Entonces, la gente que va a ver cabaret sabe de lo que estás hablando. Y la gente que hace cabaret sabe de lo que está hablando porque es su obligación, porque es el refresh, es lo que pasa ahorita, cambia, muta. Sí, totalmente. Además, es un asunto mexicano, o sea, aquí es donde se está dando ese impulso, o sea, total a este tipo de expresiones. Y bueno, pensando en cuando Tongolele y sus contemporáneas, ¿no? Empezaron a hacer eso, era todo un escándalo, obviamente, ¿no? De Tongolele, por ejemplo, en el año 48 hicimos así el ejercicio, ¿no? De ver, ella llega en el 48, ya se empezó a hacer muy famosa, todo el mundo quería saber quién era Tongolele, quería irla a ver a dónde estaba, ¿no? En los salones, en los teatros, y entonces todo el año 48, todo el año se habla de Tongolele en toda la prensa. Hicimos el ejercicio así de ver todos los días, o sea, de cotidianamente, ¿no? Ver todo el año 48 se habla de ella, de todas las maneras posibles, ¿no? Casi todas, insisto, era para denostarla, pero al denostarla también la ponían de frente. Y entonces querían censurar el espectáculo que ella representaba, pero al contrario, como todos sabemos, que la censura juega a favor, ¿no? Del espectáculo. O sea, mientras más censurada, más querían ir a verla. Y siempre estaban abarrotados los teatros, todo el mundo quería ir a verla. Todos los periodistas describen cómo era llegar a los teatros, encontrar a toda la gente, ver a esa enigmática figura. Incluso hay unas que sí describen estos espectáculos de ella desde adentro del teatro, que era un teatro a donde nada más podían entrar los hombres, ¿no? Y entonces las mujeres se vestían de hombre para poder también verla. Y entonces cuentan por ahí algunas crónicas de alguna periodista que se disfraza de hombre para entrar, y entonces cuenta cómo ve hacia parejas que están así totalmente extasiadas y cómo es muy erótico, efectivamente. Incluso en las crónicas llegan a sugerir así que gracias a ese espectáculo erótico tienen pues buenos resultados los matrimonios en México, ¿no? Así, no, porque bueno, aplican, ¿no? Esto del erotismo, pero como bien dices, no es necesariamente eso el mensaje. O sea, el mensaje es un mensaje de empoderamiento, de un mensaje totalmente reivindicatorio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sí hay que volver a contar de otras maneras. En aquella época, ¿no? Y claro, para reforzar también por qué el cabaret es tan importante ahora, como un medio de comunicación, ¿no? Claro, porque aparte piensen, o sea, creo que muchos de los mitos que había alrededor de Tongolele eran esos miedos, ¿saben? Esos miedos que siempre han existido de las mujeres que poseen o se apoderan de su cuerpo, ¿no? Una mujer que es poderosa con su cuerpo o con su identidad, ¿saben? Es peligrosa. Social, o sea, obviamente sabemos que no, pero socialmente eso es muy peligroso. Peligrosa. Y o sea, no nos va, o sea, 1940 a ahorita, donde el año que estamos, sigue siendo muy peligroso. Entonces, imagínense todo eso que se generaba alrededor, ¿no? De, es que ella, la poseía el diablo, es que ella, ¿sabes? O sea, hacía rituales satánicos, exacto. Sí, yo nunca eso. Sí.
Sí, se hipnotizaba, ¿no? Estas vedettes seguro hacían, se imaginaban, yo creo, uno en realidad, creo que la gente se imaginaba realmente cosas que traían ahí ellos ¿no? Se las imaginaban estos espacios, me imagino estas fiestas de alcohol, ya saben, eso que... Pero no, o sea, fíjense que algo que me llamó mucho la atención de Tongolele es que ella tuvo gemelos. Ah, sí. Y ella dice que bailó hasta el 7º mes de embarazo y que no se le veía la panza, que nadie se dio cuenta. Entonces se desapareció, nacieron sus hijos y al mes de que nacieron sus gemelos, ella ya estaba bailando. Sí. Y entonces empezaron así a hablar de ella porque decían, ¿cómo? O sea, tuvo gemelos, no se le ve, seguro los compró. Sí. Entonces empezaron a indagar de, no, seguro los hijos, ya sabes, pensando cosas así de terror. Pero ella, pues, como era una mujer muy disciplinada, al mes ya estaba, y aparte decía algo muy genial que a mí me representa mucho porque soy mamá cabaretera. Se le llevaba a sus gemelos, se los llevaba a las giras y estaban en los camerinos porque dice que ella los amamantaba, entonces estaba en el entre que bailaba y salía, tenía a los chamacos en el camerino y entonces sus hijos crecieron en ese ambiente cabaretero, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ahorita sus hijos, bueno, hoy se están encargando de ella. A raíz de un robo que tuvo en su casa. Le robaron su vestuario, ¿no? Le robaron un montón de cosas así. Ella se vino abajo, ¿no? Y sus hijos empezaron a hacer cargo de ella, pero fue hace relativamente poco. O sea, ella seguía siendo la misma artista disciplinada, ¿no? Practicando sus bailes. De hecho, todavía tuvo algunas representaciones de teatro en estos últimos representaciones que hubo en el Teatro Blanquita y eso, ella estuvo ahí presente. Ella bailó todavía y bailaba igual que bailaba cuando era jovencita. No, muy impresionantes. Yo creo que sí hay que... Me parece muy bien, muy justo que hagan este homenaje aquí en el Museo del Juguete Antiguo. Yo creo que a ella hay que recordarla por todos lados, porque insisto, o sea, a pesar de su efímera carrera artística, que realmente fue efímera, porque no tuvo mucho tiempo ella en representaciones en teatro como la tuvieron las rumberas, ni en el cine. Lo poco que logró poner de frente en la escena fue revolucionario. ¿No? Y fue tan impactante que hasta la fecha seguimos hablando de ella. Exacto. Y vamos a seguir hablando de ella. Y yo creo que es algo, o sea, creo que es una mujer que nació para existir eternamente. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, se me hace increíble. Así con esa parte mística que se le construyó, pero positiva, mística, o sea, de dónde viene, de dónde venía su nombre, el origen, todo, si venía de un lugar o no, de las Polinesias, y no, se inventaron tantos orígenes de ella que bueno, finalmente hay que dejarlo como también en ese sentido enigmático. Y cuando comentas lo de que las mujeres son sujetos peligrosos, cuando empezamos a hacer este libro, justo uno de los planteamientos era eso, o sea, tanto las mujeres que eran vistas como vampiresas, como las mujeres exóticas, eran peligrosas. Sí. Por eso entran dentro de estas categorías. O sea, eran vistas como sujetos peligrosos en la ciudad y en México, y así se les trató. Claro. ¿No? Sí, claro. Exactamente. Se dice que había valores, la Liga de la Decencia, ¿no? Que ahora existe, pero es un partido. Pero es un partido político. Y entonces se decía, es un partido político, se disfrazó de partido político, que la Liga de la Decencia. Y se decía que afuera de los teatros se ponían a repartir panfletos diciendo de que por favor no dejaran que sus esposos, que sus hijos entraran a ver a Tongolele, porque esto iba a ser la perdición. De hecho, se dijo que algunas oí que platicó que aventaban desde una avioneta volantes, así diciendo que aguas con Tongolele, que es súper peligrosa, que no fueran, que era así peligro nacional ir a ver a Tongolele, ¿no? Totalmente. Y eso, bueno, yo lo vi recientemente en los 2000, cuando llegó una oleada de migración cubana muy, muy fuerte, muy grande, y entonces muchas bailarinas cubanas y músicos cubanos se quedaron en Yucatán. Y entonces en Mérida decían los periódicos, no, hay una alza de divorcios, ¿no? Provocados por la presencia de estas bailarinas cubanas en Mérida, en Tabasco, ¿no? Y entonces le atribuían los divorcios a la presencia de estas bailarinas, ¿no? O sea, como antes se le atribuían hacia el ombliguismo. Espero que nos sigan dando mala fama. Exacto, yo también, porque eso va siempre a llenar.
Y así erradicamos el matrimonio, nos la pasamos mejor. Pero además seguirán teniendo representaciones llenas en el cabaret. Para que se llenen todo el los mundo va a querer teatros, ir a verla. Pues, no hay. No, sí, exacto. Y creo que es una mujer que va a pasar a la historia, que es una mujer, ¿saben? O sea, pienso lo fuerte que fue su disciplina, su talento, que aún cuando ella tenía ya, pues Alzheimer, ¿no? Alzheimer, que ya tenía como lapsus de demencia muy fuertes, que ya se dice que ya nada más reconocía a sus hijos y a las personas que la cuidaban, ella, a pesar de eso, se ponía a practicar su baile. O sea, nadie se explica cómo sucede, pero ella tenía todos los días, se metía a su salón de danza y se ponía a bailar. Así es. Entonces, esa parte, o sea, vean qué poderoso pudo hacer su talento y su arte, que a pesar de su grave enfermedad, ese arte que ella tuvo sigue ahí. Sí. Sigue ahí y no la va a dejar. Sí. Yo creo que no la va a dejar hasta... No la va a dejar. Y para todos los que nos interesan estos temas y verlos de esta manera, porque insisto, la mayor parte de las personas, bueno, yo lo veo con mis compañeros historiadores, lo ven de otra manera, ¿no? Ven a las mujeres cosificadas. Pero cuando uno se mete en las biografías y ves todo lo que intentaron, o sea, todo lo que tuvieron que romper, todos los paradigmas y todos los, ¿no? La moral que tuvieron que pasar así, ¿no? Para poder llegar a ser quienes fueron. O sea, entonces es cuando ya las empiezas a ver desde ese otro lugar, ¿no? Y creo que eso es lo importante, o sea, hablar de Tongolele desde el lugar que ella se construyó a sí misma, o sea, no, porque cuando uno entrevistaba, ya las últimas entrevistas que dio en Tongolele, pues ella ya tenía muy hecha la historia. O sea, ella ya sabía, o sea, su personaje ella lo contaba tal cual, a mí, a quien fuera. Lo importante no era eso, sino saber que finalmente ella era una convencida de su propio personaje. Claro, ella sabe lo que era. Y lo que nos legó es eso. O sea, es esa posibilidad de decir, claro, o sea, la escena de cabaret poblada de mujeres empoderadas, ¿no? Que tenemos tanto que decir, no necesario, o sea, no del cuerpo, o sea, el cuerpo es una herramienta, un instrumento, ¿no? Para decir muchas cosas, muchas cosas y romper muchas barreras.